En IPv 6 podemos configurar de dos maneras las interfaces de un router, mediante la configuración de los 128 bits y la otra es configurar los 64 bits a través de EUI64. Vamos a ver un par de ejemplos. Como podemos ver aquí, el ejemplo nos marca que tenemos dos routers, R1 y R2. Cada uno tiene 4 interfaces, una fase Ethernet y una serial. La conexión entre estos dos routers es vía una conexión serial. Vamos a manejar 3 subredes. La subred 1, que va a ser 2001 ABCD 12341. La subred 2 va a ser, los 3 grupos van a ser los mismos, a diferencia del cuarto grupo que va a ser un 2. Y la subred 3 es prácticamente lo mismo, pero con el cuarto grupo con un 3. Con esto, pues cada uno tiene su propia dirección de red. Entonces, esta tabla nos define cómo va a estar configurando las interfaces. En el router 1, la fase Ethernet 1 va a tener la punto 1. En su serial va a tener también la punto 1, pero de la subred 2. El router 2 va a tener la punto 2 en su serial. Y de la subred 3 va a tener también la punto 2 en su serial. Entonces, vamos a ver cómo se configuran. Empecemos con el router 1. En el router 1 tenemos que entrar primero al modo de configuración global. Una vez dentro del modo de configuración global, entramos al submodo de la interfaz. En este caso va a ser la interfaz. Primero empezamos con la fase Ethernet 0. Empezamos con IPv 6, address y agregamos la IP, que es 2001 ABCD 2.1234 2.1 2.2.1-64. Es pose-medio, entonces son dos puntos, -64. Y encendemos la interfaz. Regularmente vienen apagadas. Ahora, entremos a la interfaz serial. Interfaz serial es la 0 y agreguemos la IPv 6. Iguales 2001, ABCD, 2.1234, esta es la subred 2 y diagonal 64. También encendamos la interfaz. Ahora, en IPv 6 tenemos que decirle al router que tiene que tener activo IPv 6. Por lo cual habilitamos IPv 6 Unicast Routing. Esto es para activarlo y decirle que va a usar ruteo en IPv 6. Ahora pasemos al router 2. Igual que en el router 1, primero vamos a configurar las interfaces de red. En este caso empezamos con la interfaz serial. La 0, agreguemos la IP asociada, que va a ser la 2001, ABCD, 2.1234, 2.2, porque está en la subred 2. Luego seguirían puros ceros, como recordaremos el 2 puntos significa que hay puro cero. Tendrá la IP2 y igual, diagonal 64. Y encendemos la interfaz. Ahora entramos en la interfaz fase Ethernet 0. En esta interfaz agregamos la IP, IPv 6, address 2001, ABCD, 2.1234, desde la subred 3, 2.2, diagonal 64 y prendemos la interfaz. Ahora, al igual que en router 1, tenemos que habilitar el ruteo en IPv 6. Entonces, con esto ya tendremos la configuración. Ahora, ¿qué comandos podríamos verificar para ver la configuración? El más común es ver la configuración de la interfaz mediante show running config interface fase Ethernet 0. Vemos que ahí tiene configurada la dirección IPv 6. El mismo comando, pero para la serial 0, perdón. Sería la configuración. En el otro router, show running config interface fase Ethernet 0. Vemos que esta está en la subred 3. Y vamos a ver la configuración
de la interfaz serial 0. Y esta está en la subrep 2. Ahora, vamos a ver qué estados están las interfaces. Si nos damos cuenta, ahorita en fase Ethernet 0 no tenemos nada conectado, por eso está down la capa física, pero en capa 1 tenemos up. Y vamos a verlo primero. Esta sería la dirección IP que nosotros configuramos manualmente en la interfaz. Y la de aquí arriba, si se dan cuenta, empieza con FE80, la cual, como habíamos comentado en lecciones anteriores, es la correspondiente al rango de link local, es decir, es la que crea automáticamente cada interfaz de red. La serial 0 igual tiene su IP que nosotros configuramos en la subrep 2 y tiene su dirección IP del link local que configura automáticamente. En router 2, hagamos el mismo comando para verificar. Vemos que la interfaz fase Ethernet 0 tiene la IP que configuramos en la subrep 3 en fase Ethernet 0 y en serial 0 tiene igual un IP de la subrep 2, es decir, están en el mismo segmento y tiene su interfaz, su dirección IP en link local y también se encuentra arriba. Ahora, si vemos los parámetros de la interfaz, IP versión 6 interface fase Ethernet 0, podemos ver que nos identifica que es un Global Unicast. Recordemos que el Global Unicast empieza con 2000, las IPs que nosotros estamos asignando son 2001, por lo cual es un Global Unicast. Y bueno, y aquí están las direcciones IP, ¿no?, que nosotros estamos configurando. También dice que aquí está su dirección link local, como pueden ver. Y vamos a ver lo mismo, pero para la interfaz serial. Serial 0. Aquí sí muestra que está arriba la interfaz, tanto en física como en capa 2. Es un link local que se configuró. Y tenemos también que es un Global Unicast y que tiene una dirección IP de la subred 2. Ahora vamos a ver en router 2. Show IP versión 6, interface fase Ethernet 0. Aquí está en down porque no tiene ningún equipo conectado, pero bueno, tenemos la link local y tenemos la Global Unicast que configuramos manualmente en un diagonal 64. Vamos a ver la interfaz serial 0 y observamos lo mismo. Tenemos nuestra dirección Global Unicast y tenemos nuestra link local. Ahora, si quisiéramos ver la tabla de ruteo de nuestro host, en este caso, como podemos ver, son las C significa las que están conectadas y la L la que son locales. Y aquí está directamente conectada la que nosotros configuramos en la subrep 2, que conoce vía el serial 0. Las de abajo son las locales. Ahora, en router 2, lo mismo, show IP versión 6 route. Tenemos la conectada directamente, que es la serial, y las locales que tenemos en el fase Ethernet. Ahora, vamos a probar la conectividad. Como recordaremos, estamos en el mismo segmento en el serial, es decir, estamos en este segmento, en este mismo segmento. Entonces vamos a probar la conectividad en esta subred 2. Primero vamos a hacerlo de router 1 a router 2. Vamos a copiarle la dirección IP para que sea más fácil. Ping IP versión 6 y queremos alcanzar esta IP. Como podemos ver, tenemos conectividad. Y ahora vamos a hacerlo del otro lado. Ping IP versión 6 a la 2001 ABCD 1, 2, 3, 4, 2 y 1 y tenemos conectividad. Esta sería la forma en configurar una interfaz de IP versión 6 en un router ingresando los 128 bits. Ahora vamos a ver cómo sería la configuración con EUI64.
Ahora empezamos con la configuración con EUI64. Tenemos el mismo diagrama de red, R1, R2, las mismas interfaces, fase Ethernet 0 y serial 0 en cada uno. Son las mismas subredes, pero la diferencia, como podemos ver, es que la última IP no está definida en el último grupo. Solamente tenemos el 1 para el subgrupo 1, en el cuarto grupo el 2 para la subred 2 y el 3 en el cuarto grupo para la subred 3. Entonces, vamos a utilizar EU64. Como recordaremos, EU64 lo que va a hacer, por ejemplo, en esta, es tomar la dirección MAC y en medio va a meter los caracteres FFE para así sumar 48 bits más los 16 y poder sumar 64 bits de la dirección EU64. Entonces, vamos a empezar con el primer ejemplo. Entonces empezamos con R1 en su configuración. R1 tenemos que entrar primero en su configuración, modo configuración. Entramos a la interfaz y es muy similar a la configuración anterior de IPv6, en donde lo tendremos que escribir de manera manual. Solamente que la diferencia en este es que vamos a utilizar el parámetro EU64 al final. Entonces, vamos a continuar. Aquí ponemos EUI64. Prendemos también la interfaz, porque regularmente está apagada y es la primera vez que la configuramos. Y vamos a configurar la interfaz serial 0. La interfaz serial 0 va a tener la siguiente IP, IPv6, address 2001, 2 puntos, ABCD, 2 puntos, 1, 2, 3, 4, 2 puntos, 2 porque es la subred 2, puros ceros, diagonal 64 y el EUI 64. Y ahora prendemos la interfaz y no se nos olvide que debemos de activar el Unicast Routing. Ok, vamos a continuar con el router 2. Entramos a su modo de configuración y empezamos. Interface fase Ethernet 0 va a tener la siguiente IP, IPv6, address 2001, 2 puntos, ABCD, 2 puntos, 1, 2, 3, 4, 2 puntos, 3, 2 puntos, 2 puntos, diagonal 64, EUI 64. Y prendemos la interfaz. Ahora nos vamos a la interfaz serial. Entonces es interface serial 0 y configuramos la IPv6 de la subred 2. Address 1001 ABCD 1, 2, 3, 4. El 2, puros ceros, diagonal 64, EUI 64 y prendemos la interfaz. Ahora, primero podemos ver la configuración de las interfaces, cómo quedó. Showrun, interfaz fase Ethernet 0. Si se dan cuenta, aquí está lo que configuramos de EU64 y la otra configuración del serial sería muy similar con EU64. Vamos a ver en router 2 también la configuración. Show running config, interface, fase Ethernet 0. Ponemos la configuración y show run interface serial 0, que es el EU64. Bueno, ahora vamos a ver cómo está asociada la interfaz. Show IPv6 interface brief. Podemos ver que está up y aquí es donde podemos darnos cuenta ya cuál es la dirección IP que se le asignaron. Si se dan cuenta, aquí están los 4 caracteres hexadecimales que se ingresan en la MAC, FE, FFFE, lo cual significa que estos son los primeros dígitos hexadecimales de la MAC y estos son los últimos. Entonces,
podemos ver esto para la serial 0 y para la fase Ethernet 0, y en R2 será algo similar. Show IP versión 6, interface brief. Podemos ver lo mismo. Aquí está cómo está ingresando los dígitos FF, FE en ambos IPs. De esta forma nosotros no tenemos que preocuparnos por estar configurando la IP, sino que automáticamente se genera utilizando la MAC, como habíamos comentado en la teoría. Vamos a ver cómo se ve la interfaz. Fase Ethernet 0. Podemos ver que está su direccionamiento link local, eso no cambia, es de la misma forma. Global Unicast, seguimos ocupando el rango 2001 y aquí está la dirección IP, ¿no? Esto es para la fase Ethernet y vamos a ver la interfaz serial. Tenemos lo mismo, la link local y la dirección Global Unicast que nosotros configuramos con EUI. En router 2 tenemos algo similar. Interface fase Ethernet 0. Su dirección link local y la Global Unicast que configuramos y con apoyo de la regla FF-FE. Vamos a ver también la interfaz serial. Y es exactamente lo mismo. Link local y la Global Unicast. Bueno, ahora vamos a ver la conectividad que tenemos. Pin de IP versión 6 y vamos a probar nuevamente la serial 0 porque es donde sí hay conectividad, ya que sí está hecha la conexión físicamente. Y vemos que tenemos conectividad. Vamos a ver el regreso. Y tomamos la dirección IP. Y vemos que hay conectividad. Recordemos que estamos en el mismo segmento de red, es decir, 2001, ABCD, 1, 2, 3, 4 y 2. Aquí es donde ya es la dirección de host, que son los últimos 64 bits. Esta sería la forma en configurar una interfaz IP versión 6 con el método de primero ingresar 128 bits y el otro de ingresar los 64 bits y los últimos a través de EU64 utilizando la MAC address.